Buenas tardes, mi nombre es Ivonne Pérez, soy arqueóloga e investigadora del Centro INAH San Luis Potosí y esta tarde me encuentro aquí con ustedes en palabras de nuestras autoras que se enmarca dentro del programa Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un placer para mí presentar esta tarde el libro Reconstrucción de una historia, Arqueología de la Arquitectura de la Iglesia de San Mateo Chalcatzingo. La investigación que dio origen a este libro tuvo como objetivo conocer las etapas constructivas, las modificaciones constructivas que dieron origen a la iglesia de Chalcatzingo y de los procesos en los cuales estuvieron inmersas estas transformaciones. La comunidad de Chalcatzingo se encuentra al oriente del estado de Morelos, cerca de la zona arqueológica que lleva el mismo nombre. La investigación se centró en emplear las metodologías arqueológicas, en específico la denominada arqueología de la arquitectura, la cual tiene como línea fundamental investigar los edificios y las transformaciones que estos sufren a lo largo del tiempo con base en la historia que los edificios resguardan en sí mismos, es decir, en los muros, a través de la definición de las etapas constructivas, las modificaciones que sufren, las destrucciones y nuevas construcciones, la ampliación, el cierre de ventanas, la apertura de muros, etc. Y cómo todas estas transformaciones que dan origen a los edificios se insertan o son parte de los procesos históricos de las comunidades en las cuales se encuentran. En este caso, la iglesia de San Mateo Chalcatzingo surgió o tuvo su origen en la segunda mitad del siglo XVI durante lo que fue el proceso de evangelización que tuvo lugar en esta región por parte de la Orden de los Agustinos. El pueblo de San Mateo Chalcatzingo es una comunidad de las denominadas, digamos, dentro de la terminología virreinal como pueblo de por sí. Es decir, una comunidad que tenía un antecedente prehispánico, que en el momento en que se da el encuentro de los frailes agustinos con estas comunidades, la comunidad nahua, bueno, son nahuas y tlahuicas los que habitaron esta región del oriente de Morelos, llegan a un punto de negociación y deciden cambiar el asentamiento prehispánico y modifican su asentamiento hacia una parte un poco más alta de donde se encuentra la región de Chalcatzingo, y ahí deciden emplazar el primer espacio de la iglesia, que es el atrio. El atrio para este momento, en la segunda mitad del siglo XVI, se convirtió en el eje de la traza de los pueblos. Entonces, con la definición del atrio y la colocación de la cruz atrial, comienza este proceso, esta carrera constructiva, este proceso de construcción que lleva al pueblo de Chalcatzingo a ver en las modificaciones constructivas de su iglesia una estrategia para hacer frente a todas estas incursiones, a veces algunas muy violentas, que van a tener las autoridades coloniales de la Nueva España para ir perdiendo o incluso en algunas ocasiones con la desaparición de los pueblos. La comunidad de Chalcatzingo encuentra en la construcción de su iglesia esta posibilidad de hacer frente a todos estos embates en los que estaba padeciendo, ¿no? Bueno, iniciamos como les comentaba, con la construcción del atrio, en donde se coloca la cruz atrial. Este punto es fundamental porque es a partir de las cruces atriales y de la definición de los atrios que se da la traza de los pueblos coloniales, de los pueblos de indígenas en el siglo XVI, a través de lo que se da, lo que se denomina trazas de damero, es decir, arreglos rectangulares, reticulares, en el caso de Chalcatzingo, organizado en 4 cuadrantes, en donde se distribuyeron 2 de los barrios, los únicos 2 barrios que tiene Chalcatzingo, y de los cuales todavía hay restos de algunas de sus primeras fundaciones. Este arreglo de damero
fue el origen del actual pueblo de Chalcatzingo. Ahora bien, con este arreglo endamero inicia también lo que es la construcción de una pequeña capilla, de lo que le llaman las capillas de los naturales o capillas de indígenas, que son pequeñas construcciones, pero lo interesante en este punto de Chalcatzingo es que con los análisis que nosotros realizamos, que ustedes podrán encontrar más detalles en el texto, nosotros hicimos la secuencia, digamos, de identificar las técnicas constructivas prehispánicas y ver si había alguna continuidad con las técnicas que veíamos en la iglesia, ¿no? Y efectivamente, para lo que son la primera construcción, esta pequeña capilla abierta, lo más seguro, tiene parte de lo que son las técnicas constructivas prehispánicas. Ahora, una vez que se tiene esta capilla abierta, ¿no?, empieza un embate fuerte por parte de las autoridades de la Nueva España. ¿Por qué? Empieza hacia finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, una afrenta a las comunidades que se centra en esta idea de las congregaciones. Ante los embates de las epidemias, la disminución poblacional de muchos pueblos indígenas, de estos pueblos denominados de por sí, empieza un intento por congregar a estas comunidades en arreglos o en pueblos, digamos, que estaban emplazados en lugares más amables para las cargas tributarias, para las cuestiones administrativas de la época virreinal. Y se da una serie de documentos, se emiten una serie de documentos en donde se hace la pregunta de qué está pasando con estas comunidades, si tienen iglesia o no, y si existe la posibilidad de que estas comunidades puedan ser reubicadas, puedan ser congregadas en otros asentamientos. En el caso de Chalcatzingo tenemos un documento en 1606 en donde justo hay un requerimiento en donde a uno de estos administrativos encargado de las congregaciones se le pregunta qué está pasando con Chalcatzingo y ver la posibilidad de que sea congregado en otro asentamiento. Desconocemos la respuesta, solo tenemos el documento de solicitud, pero sí tenemos el documento material, que es la iglesia y es el pueblo actual. Y no hay una ruptura entre esa pequeña iglesia y lo que fue después su nave de un solo templo, de una sola nave, perdón, el templo de una sola nave. Entonces, lo que nos lleva es, hubo este intento por parte de las autoridades administrativas virreinales de congregar. Se preguntan si la iglesia de Chalcatzingo está en pie y si es de cal y canto, y que si es así, se diga cuáles son sus características para, si no, derrumbarla y buscar la congregación del pueblo, ya sea en San Pedro Jantetelco o en Jonacatepec. Como les comento, no tenemos la respuesta del funcionario, pero sí tenemos la iglesia, ¿no? Entonces, esto nos lleva a plantear que no hubo una reubicación. Hay muchos pueblos que se niegan a ser congregados y uno de estos pueblos es Chalcatzingo, al tener su iglesia de lo denominado cal y canto, es decir, una iglesia que era de materiales duraderos. Ahora viene también con este periodo, con este intento de congregación, al parecer se da, por lo que vimos también en los muros y en las secuencias constructivas del edificio, se da un proceso de ampliación de la iglesia para hacerla más grande, es decir, ya deja de ser una pequeña capilla para convertirse, como les comentaba, en una nave de un solo templo, con elementos decorativos al interior de la iglesia y además y sobre todo una cuartería ubicada al norte de la iglesia, de esta iglesia de Chalcatzingo, una pequeña cuartería en donde posiblemente pernoctaban los frailes agustinos que iban en las visitas que tenían regulares a las comunidades para el proceso de evangelización. Es la forma en la que Chalcatzingo se defiende de este intento tan fuerte de las congregaciones.
Al parecer, la iglesia tiene algunas otras pequeñas modificaciones y otra gran campaña constructiva que identificamos ya hacia el siglo XVII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, es cuando la comunidad vuelve a tener una afrenta grande cuando comienza la iglesia, cuando se da la tierra para la construcción de la hacienda de Montefalco. Con la construcción de la hacienda de Montefalco, que empezó con una estancia menor de ganado, una estancia de ganado menor, que después se convirtió en una gran hacienda cañera. Esta estancia comenzó a crecer y empezó a comerse literalmente, a tomar parte de las tierras comunales del pueblo de Chalcatzingo. Hay documentos que nos hablan de problemas legales que tuvo el pueblo de Chalcatzingo, casi cerca de 50, 60 años con la hacienda de Montefalco en la defensa completa de lo que fue su fundo legal, es decir, todo lo que era el espacio, la delimitación de lo que era el pueblo de Chalcatzingo. Como parte de esta defensa, se argumenta en los documentos que ellos tienen iglesia y que han sido cristianos, han sido indígenas que están en este proceso de ser ya parte de completamente, eran ya español, ya hablaban español, ¿no? Sí hablaban una parte de náhuatl, pero ya había gente que hablaba español, y es una defensa. En los documentos encontramos, tenemos nuestra iglesia y somos un pueblo constituido como tal. Es interesante porque cerca de este periodo donde inician estos problemas legales con la hacienda de Montefalco, se da encontramos otro documento en donde se menciona que las minas de Huautla y las minas de Taxco, en Guerrero, están solicitando mano de obra indígena como trabajos forzados para la extracción de plata. Hay una solicitud específica para la comunidad de Chalcatzingo en donde se les pide mano de obra. Es muy interesante la respuesta que se le da a esta solicitud, en donde las autoridades indígenas de la comunidad de Chalcatzingo lo dicen: no podemos asistir a las minas de Huautla como mano de obra porque estamos construyendo y ampliando nuestra iglesia. Por lo tanto, toda la mano de obra disponible está ocupada en esta labor, ¿no? Y tenemos poca gente, incluso hacen mención a un censo que se da cerca de 1685 más o menos, por esa temporalidad, en donde dicen: las epidemias han mermado de manera brutal a la población de Chalcatzingo. Por lo tanto, la gente que está disponible como mano de obra se está empleando en la construcción y la ampliación de la iglesia de Chalcatzingo. Y efectivamente, para este momento encontramos una gran ampliación que implica ya la construcción de una iglesia ya con una nave de crucero. Encontramos apertura de muros, desmantelamiento de ventanas, la construcción de la bóveda de cañón corrido, la colocación de cúpulas, todo un programa decorativo al interior de la iglesia, la ampliación de esta cuartería que inició como algo muy, muy, muy sencillo para para finales del siglo XVI, y ya en esta época ya tiene otros elementos mucho más amplios, ¿no? Que justo parecen estar coincidiendo con esta fuerte carga que está sufriendo el pueblo de Chalcatzingo. Con esta comunicación, el pueblo de Chalcatzingo se le descarga este peso de la mano de obra porque se argumenta se está construyendo. Finalmente encontramos una última gran etapa, pero esta ya no de modificaciones, sino decorativa.
ya sea el siglo XVIII, vemos cómo la fachada principal del edificio, de la iglesia, sufre una serie de adosamientos, una serie de colocación de columnas de estilo ya barroco, un barroco, por cierto, que es de gran importancia y que requiere investigaciones futuras, un barroco del denominado tequitqui, es decir, de estas formas que comparten una tradición indígena, pero que están retomando gran fuerza y retoman también elementos del barroco europeo, ¿no? Entonces es muy interesante notar cómo la iglesia de San Mateo Chalcatzingo y la iglesia de San Pedro Jantetelco comparten elementos decorativos de sus fachadas principales casi idénticos. O sea, tenemos elementos muy similares en ambas iglesias, lo que nos está hablando incluso es una de las propuestas que nosotros llegamos a hacer, que se trata de pues posiblemente de alguna cofradía, de algún taller especializado que está vendiendo su mano de obra o está ofreciendo, por decirlo de alguna manera, su mano de obra para la decoración de las iglesias. Y solo es muy interesante notarlo, solo aparece en la iglesia de Jantetelco y en la iglesia de Chalcatzingo. La técnica en la que se están tallando las columnas, la técnica en la que se están disponiendo los elementos a lo largo de la fachada es muy similar. Es posible que estemos hablando de la misma mano de obra que está ofreciendo sus servicios en estas comunidades. Es interesante notar que Chalcatzingo finalmente queda sujeto al pueblo de San Pedro Jantetelco. Entonces, es posible que estemos ante una mano de obra que se comparte y que posiblemente también esté radicando en alguna de estas dos comunidades, ¿no? Más detalles podríamos encontrarlos en este volumen, ¿no? En donde buscamos no solo la historia constructiva del edificio, sino la respuesta que estas comunidades están dando a través de la construcción a su entorno social, a la dinámica social a la que estas comunidades indígenas se vieron arrastradas con el régimen colonial y cómo como entidades agentivas las comunidades a través de los vestigios materiales, en este caso un edificio, le hicieron frente a un proceso histórico y cómo salieron avantes al grado que el día de hoy nosotros podemos visitar la comunidad del pueblo de Chalcatzingo, su iglesia maravillosa que tienen hasta el día de hoy, parte del atrio, una parte ya está destruida, pero parte del atrio original, parte de estos programas pictóricos que requieren y que son dignos de valor y que bueno, ahora con los sismos sí sufrieron algunos daños, pero que este tipo de estudios de arqueología de la arquitectura junto con la reconstrucción histórica, nos pueden dar muchas luces sobre estos procesos históricos que sufrieron nuestros pueblos de México a lo largo del tiempo. Pues agradezco su atención y espero de verdad que puedan acercarse a este libro que pues tiene datos interesantes con respecto a este tipo de procesos. Pues buenas tardes y muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.